Hola a todos, bienvenidos a esta segunda lección sobre el verbo aoristo en griego koine. Y hoy vamos a ver las formas del aoristo fuerte. Como vimos en la última lección, la palabra aoristo significa indefinido. Entonces los verbos que aparecen en el aoristo expresan una acción indefinida. Es decir, describen la acción como un hecho simple, sin referencia a su duración o repetición, o si era una acción habitual o no. Y esa acción indefinida normalmente tiene lugar en el tiempo pasado referente al hablante. Comentamos en la lección previa que el aoristo en sí no significa necesariamente una vez para siempre. ¿Vale? No necesariamente. Esto depende del contexto. El aoristo puede representar este tipo de acción, pero se verá si es la intención del autor según el contexto. El aoristo más bien suele describir una acción como un todo, sin interés en explicar cómo fue su desarrollo en la historia, como por ejemplo en Juan 2:20, aquí tenemos un verbo aoristo en el griego, que se traduce como un pretérito aquí en castellano. En 46 años fue edificado este templo. Entonces, aquí el aoristo habla de la edificación del templo sin referencia al tipo de desarrollo de esta acción en la historia. También dijimos en la lección 18 que hay dos tipos o dos clases de aoristos. Y esto según la morfología, según su morfología, dijimos que hay lo que se suele llamar el aoristo débil, ¿vale? O el aoristo primero, es lo que vimos en la lección número 18. Y hoy, lección 19, pues vamos a ver el aoristo fuerte o el aoristo segundo. Y ojo, es importante, ahora antes de ver las formas, que cuando hablamos de una diferencia entre el aoristo débil y el aoristo fuerte, nos referimos únicamente a las formas de estos verbos, no al significado. El aoristo, sea débil o fuerte, tiene el mismo significado, pero las formas o la morfología sí cambia. Vamos a hablar de esto ahora. Veamos la morfología del aoristo fuerte. Primero vamos a repasar la morfología del aoristo débil. Vimos en la lección previa que el aoristo débil tiene un aumento, que es un epsilon, que se pone como prefijo a la palabra, y esto representa, nos habla de una acción que tiene lugar normalmente en el pasado. Dijimos que se usan las desinencias secundarias, activas y medias, en el aoristo débil, y la característica que más destaca de este tipo de aoristo, el débil, el primero, es el tema temporal. ¿Vale? Es el tema temporal número 3, tema temporal del aoristo, las letras que no cambian a lo largo de la conjugación del aoristo. Y en el caso de los aoristos débiles, el tema temporal del aoristo es el tema del verbo más esta característica sigma alfa. Se añade una sigma alfa al tema del verbo y entonces acabamos con formas como estas aquí. Esto está mal porque falta la upsilon, debe ser el USA, la Z no, ¿vale? El USA, el usamen, aquí tenemos en ambos ejemplos, eso es primera persona singular,
primera persona plural, del aoristo débil, del verbo luo, el aoristo débil, sus formas, sigma alfa. Entonces, es fácil de reconocer, relativamente fácil de reconocer el verbo luo en su conjugación del aoristo porque tenemos el aumento y tenemos esta sigma alfa añadida al tema. Ahora bien, cuando pasamos al aoristo fuerte, reconocerlo resulta un poco más difícil porque en su tema temporal no lleva sigma alfa. ¿De acuerdo? Entonces, los componentes de un verbo que tiene una forma aoristo fuerte son, primero, el aumento, ¿vale? Como el aoristo débil, las desinencias secundarias, también como el aoristo débil, pero luego tenemos un tema que no tiene sigma alfa y, además, el uso de las vocales temáticas. Paramos aquí un momento y recordamos que estos componentes se parecen bastante a otro tiempo y otra conjugación que vimos en la lección número 13. El imperfecto también lleva aumento, lleva las desinencias secundarias, una vocal temática, que será epsilon o omicron, y estos elementos son iguales. El imperfecto y el aoristo fuerte llevan estos elementos. La diferencia está en el tema temporal. En el imperfecto, el tema temporal es el tema temporal número 1, que es el mismo que se usa para el presente. Así que se distingue entre el aoristo fuerte y el imperfecto viendo el tema. Hay verbos, evidentemente, que tendrán su forma en el imperfecto, su forma en el aoristo fuerte. Y la única diferencia en las formas se ve en el tema. Y veremos ejemplos de esto un poco más adelante. Y un detalle más que quería mencionar es el siguiente. Varios de los verbos que tienen un futuro con un tema diferente, ¿vale? Que lo vimos en la lección número 14, que una lista de verbos cuyos temas cambian cuando pasan al futuro. Muchos de estos verbos también tienen un tema diferente en el aoristo. Así que si comparamos la lista de vocabulario de la lección número 14 y esta lección, que es la 19, veremos que hay verbos en común en estas listas, como lambano, como ginosco, como lego, lambano, que lleva una nu. Estos verbos, tanto en el futuro como en el aoristo, emplean temas diferentes. Vamos a ver los paradigmas del aoristo activo indicativo, el aoristo fuerte, del verbo lambano. Vemos aquí que lambano aquí se conjuga elabón, elabes, elave, elabomen, elábate, elabón. Es como el imperfecto de luo, eluón, elues, elue, eluomen, eluete, eluón. Muy parecido. Vale, entonces tenemos aquí los componentes de este aoristo fuerte, el aumento, como dijimos, una vocal temática, omicron o epsilon, y la desinencia secundaria, ¿vale? Igual a las formas
del imperfecto. ¿Cuál es la diferencia? De nuevo, tenemos aquí un tema temporal del aoristo que difiere del tema que aparece en el presente. Como podemos observar en la forma del presente, esa es la forma léxica, pero también es el presente activo indicativo, primera persona singular. Tenemos en el tema, tenemos la lambda, alfa, mu, beta, alfa y nu. Esas letras no cambian a lo largo de la conjugación en el presente. En cambio, el tema en el aoristo de este mismo verbo solamente tenemos 3 de estas letras. Lambda, alfa y beta. Y las demás desaparecen. Entonces así se distingue entre la forma del imperfecto del lambano y la forma del aoristo. ¿Vale? Veremos unos ejemplos de algunos verbos que tienen formas en el imperfecto y también aoristos fuertes. Lo veremos en un momento. Pero lo que sí se percibe aquí es esto, que carece de sigma alfa, recordemos, y se sabe que es aoristo por el tema temporal. Aquí vemos unos verbos, verbos que tienen un aoristo fuerte, y vamos a comparar sus formas en el imperfecto en esta primera columna, y el aoristo activo indicativo en este lado. Lambano, como dijimos, tiene este tema. Ese es el tema temporal número 1, lamban. Y es lo mismo en el imperfecto que en el presente. Para conjugar el imperfecto, añadimos el aumento. Tenemos aquí una vocal temática y la desinencia. Y entonces, esa forma, el lambanon, es el imperfecto. Ahora, el aoristo de lambano, también primera persona singular, es elabon. Como vimos en el paradigma anterior, el tema temporal es diferente, se distingue entre el imperfecto y el aoristo por el tema temporal. A veces es un pelín más difícil ver la distinción. Este verbo aquí es ekbalo, que significa echar fuera. Este sería la forma del presente. El imperfecto añadimos el aumento. El aumento se injerta entre el prefijo preposicional. Ese es un verbo compuesto con su prefijo preposicional, ¿vale? Se pone aquí el aumento. Tenemos el tema temporal, bal, con las dos lambdas. Vocal temática, desinencia secundaria. Exebalon es el imperfecto de este verbo. Pasando al aoristo, exebalon es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Pues en el tema se ha perdido una lambda, ¿vale? El tema aquí, ese es tema temporal 1, y este es tema temporal 3 del aoristo, el aoristo fuerte. Y un verbo más, apothnesko, que significa morir. El imperfecto, añadimos el aumento. Y luego tenemos aquí, esa es la forma de tercera persona singular. La vocal temática. Y esta new, pues sería la new movible. ¿Vale? Vamos a ponerlo en esta forma para hacer la comparativa. Apethneisken. Esa es la forma del imperfecto. En el aoristo, apethanen. Y aquí lo que reconocemos del tema es esta theta. ¿Vale? Fijamos en que lo demás cambia. Sí que hay una nu aquí y una nu aquí, pero hay una alfa aquí que aquí no está. ¿Vale? Lo cierto es que estos verbos, aoristos segundos, muchos son comunes. Y los vamos a ver varias veces y van entrando, ¿no? Que al principio quizás parece difícil reconocer esa diferencia,
pero con la práctica no lo es tanto. Aquí se reconoce con bastante facilidad el tema temporal del presente, del imperfecto, y aquí el tema temporal del aoristo fuerte. Vamos a ver brevemente también el paradigma del aoristo medio indicativo, medio no pasivo, porque los verbos aoristos en pasivo tienen otra forma que veremos en una lección posterior. Entonces esto es aoristo medio indicativo de Lambano. Lo mismo los componentes, tenemos el aumento, tenemos la vocal temática y las desinencias secundarias media pasivas. Entonces las formas son el abomein, el abo, el labeto, el abomeza, el labeste, el labonto. Vamos a ver otras formas que se dan en verbos que tienen un aoristo fuerte, un aoristo segundo. Por un lado tenemos algunos verbos en que al conjugar el aoristo fuerte, la vocal final del tema del verbo se alarga, ¿vale? Esa vocal final se contrae con la vocal temática y se alarga. Por ejemplo, en el verbo ginosco, el tema temporal del aoristo es no, con una omicron. Cuando conjugamos el aoristo, añadimos el aumento, tema, vocal temática, desinencia. Estas dos omicrons se contraen y se da la forma egnon, con la vocal larga omega. Y la omega es el resultado de la contracción de estos dos omicrons. Entonces, al toparte con esta forma, simplemente hay que reconocer que la vocal temática sí que está ahí, está aquí, contraída con la última vocal del tema. Un punto aparte, quizás mencionar aquí es un buen verbo para ilustrar esta cuestión que os voy a explicar ahora, y es que los temas, tema temporal 3, tema temporal del aoristo fuerte, este es el tema en realidad más básico del verbo. No debemos pensar necesariamente que el tema temporal del presente sea el tema más básico. Ese es el tema más básico. De este tema, no, se deriva palabras como gnosis o gnóstico. ¿Vale? Estas palabras castellanas comparten esta raíz no. Cuando vemos el tema temporal del presente, vemos que es más largo. Realmente este tema temporal es, digamos, el tema alterado. El tema más básico es el tema del aoristo. Es el tema más reducido, más breve. Vale, entonces, bueno, eso es un detalle que va bien saber. Vale, entonces lo explico aparte. Bien, vamos a volver a esta lista aquí. Anabaino es la forma léxica de este verbo que en su forma del aoristo, el tema es anaba. ¿Vale? Aquí esta sería la forma de tercera persona singular. ¿Cómo formaríamos este aoristo? Pues tenemos aquí el prefijo preposicional, ponemos el aumento, el tema, añadiríamos luego una vocal temática, pero estas dos vocales, la alfa y la epsilon, se contraen y el resultado final es la eta. Entonces aquí tenemos una eta, no tenemos una epsilon. No nos despistemos, la epsilon está, ¿vale? Pero está contraída, digamos, con la alfa final del tema. Katabaino, que es otra palabra parecida. El aoristo es katebein. Katebein, de nuevo, se ha alargado la última letra
del tema al contraerse con la vocal temática. Vemos un ejemplo más del verbo anabaino, que por cierto significa subir o ascender. Recordemos que la diferencia entre el imperfecto, aquí tenemos el imperfecto activo indicativo, y el auristo activo indicativo del auristo fuerte, se ve en el tema, ¿vale? Aumento, anebainomen. Aquí tenemos el tema más largo, que es el tema temporal número 1, vocal temática, desinencia. Aquí, anedemen, tenemos el aumento igual que en el imperfecto, la desinencia es secundaria, pero el tema es más reducido y además, como vimos arriba, como termina en esta vocal alfa, esta vocal se alarga al encontrarse con la vocal temática que le sigue. Y aquí al final de la lección vamos a ver unos ejemplos de verbos que emplean dos léximas, es decir, emplean palabras diferentes para el presente y para el auristo. Esto no es nuevo, también lo vimos con los verbos futuros. En griego koine, algunos emplean léximas diferentes. Y entonces comentamos que esto pasa también en español. Fui, voy, iré. Es el mismo verbo, ir, pero cuando pasamos de un tiempo a otro, las palabras que se emplean cambian. Fíjense que no hay ninguna letra en común realmente entre estas palabras. Entonces esto es un fenómeno que se da en algunos idiomas. Cuando pasamos de un tiempo a otro se emplean palabras diferentes. Entonces aquí tenemos las formas del presente y las formas del auristo de lo que son las mismas palabras, pero emplean dos léximas. Erchomai, que significa ir o venir en el presente, erchomai, en el auristo, eothon. Eothon. Otro ejemplo, el verbo lego, decir, en el auristo, eipon. Y el verbo horao, ver, en el auristo, eidon. En este caso, en los casos que vimos anteriormente, se puede distinguir el auristo fuerte, viendo que el tema quizás se reduce, pero tiene el tema que se emplea para el auristo, el tema temporal 3, tiene algunas letras en común con el tema temporal 1, como vimos con lambano. El tema temporal 1, lamban. Y el tema temporal 3, lab. Tiene palabras en común, entonces se puede identificar. Aquí, palabras no, letras. Aquí no hay ninguna letra en común entre una forma y otra. Entonces, estas formas se tienen que memorizar. Pero lo bueno es que son palabras comunes. Entonces, con la repetición de ver estas palabras en conjugación nos facilita la memorización.